con un fuerte amén. Gloria sea al Señor. Hebreos 11 del 1 al 6, cuando todos lo tengan, amén. Yo sé que hay unos que están buscando. Gloria a Dios, amén. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y aún muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por esta palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por el privilegio que me da, Dios mío, de poder predicar esta palabra en esta hora, Dios mío, santo de la noche. Gracias, Dios mío. Yo le pido, Espíritu Santo de la gloria, que sea usted usándome, Dios mío. Su palabra dice que no es con fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu Santo. Espíritu Santo, reconozco, Padre, que dependo 100% de usted, Dios mío. Ayúdeme, Señor. Deme la sabiduría y el entendimiento, Padre de la gloria. Abre el entendimiento de tu pueblo, Dios mío, de la gloria. Que esta palabra, Dios mío, sea incrementando fe, Dios mío, en los corazones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de la gloria, toma control, Dios mío, en esta hora de la noche. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, glorifícate. La gloria es tuya. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Amén. Quiero predicar bajo el tema: sin fe nada funciona. Yo quiero que le diga al lado, dígale: sin fe nada funciona. Amén. Meditaba en esta palabra, mis amados hermanos, ya que cuando a veces hay temas que uno los medita y uno los escucha hablar, pero cuando uno se pone a meditarlo, se da cuenta, amén, que son más importantes de lo que uno ha pensado. Y esta es una palabra, amén, que nos inspira para nosotros entender, amén, tener fe en Dios. Ya que la vida cristiana, mis amados hermanos, la vida cristiana de nosotros como hijos de Dios se centra en creer, en tener fe. Por fe nosotros, amén, somos salvos. Por fe se recibe el Espíritu Santo. Por fe oramos, por fe andamos. Es decir, que la vida cristiana, amén, se centra en una vida de fe. Gloria sea al Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. La lucha más grande que nosotros como hijos de Dios, amén, vivimos en esta tierra después de que aceptamos a Cristo, es permanecer en la fe, no retrocediendo. Gloria sea al Señor. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ve, pelea la buena batalla de la fe. Entonces esta es una batalla de fe, una batalla, amén, a ver quién se rinde, a ver quién se debilita, a ver quién, amén, sigue peleando o decide rendirse. Cuando Pablo ya estaba a punto de ser decapitado, él le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla de la fe. Y en la Biblia habla mucho acerca de la fe, porque dando a entender la batalla que el cristiano vive constantemente todos los días en mantener una fe firme delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amén, en primera carta de Juan 5:4, que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Dónde está la victoria de un cristiano? En tener fe. Es decir, amén, que lo primordial en la vida de nosotros como hijos de Dios es que centremos nuestra vida en una vida de fe. Porque sin fe, mis amados hermanos, cuando nos damos cuenta, este es un texto, amén, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible. Esta palabra me puso a pensar, porque Dios dice que no hay manera, no hay posibilidad en la cual nosotros, cuando nos acercamos a Él, podamos agradarlos. Y amén. Y el escritor de los Hebreos habla acerca de Caín y Abel, cómo la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín, dice, porque la hizo con fe. Y dice la Biblia que esa ofrenda a Dios le agradó. ¿Por qué? Porque cuando Abel llevó su ofrenda delante de Dios, Abel no la llevó dudando. Él no dijo: Señor, es para ti. Él no negó la existencia
de que había un Dios a quien le estaba entregando esa ofrenda. Entonces, mis amados hermanos, y la Biblia dice que Abel agradó a Dios, escuche bien, por la fe. Esa fue la clave, la cual Abel, cuando le lleva la ofrenda a Dios, Dios le agradó la ofrenda. Porque cuando a Caín se acercó, Caín no se acercó dudando. Abel, quiero decir, y aquí dice la Biblia, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fue el error de Caín? Que cuando Caín llevó la ofrenda, la llevó dudando, la llevó como la voy a presentar, pero no tengo fe de que tú existes, lo voy a hacer porque siento hacerlo. Pero Caín no, Abel no, perdón. Abel, cuando llevó la ofrenda, él no negó la existencia del Dios al cual estaba ofreciendo la ofrenda. Tuvo fe, y esa fe, dice la Biblia, que a Dios le agradó. Y aquí Hebreos dice que sin fe es imposible. Por eso usted va a ver que la ofrenda de Caín fue rechazada, porque Caín lo ofreció pero sin fe. Se acercó a Dios sin fe. Y acercarse a Dios sin fe no le vamos a agradar nosotros como hijos de Dios. Gloria sea al Señor. La fe, mis amados hermanos, en nuestras vidas es algo muy importante, porque mire, en la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que nada en este camino funciona sin fe. Todo funciona a través de la fe. Sin fe, dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios. Sin fe nosotros, mi amado hermano, no podemos agradar a Dios. Mire, si hay algo en la cual Dios, amén, halló en agrado en Abraham, fue porque Abraham le creía a Dios. Abraham, amén, sin Dios darle muchas evidencias, Abraham se movía creyéndole a Dios. Cuando Dios llamó a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12, dice la Biblia que Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pero Abraham comienza a moverse en una palabra con fe. Y esta es una palabra que me puso a pensar. ¿Sabe por qué? Porque Dios a Abraham no le dice a la tierra que ya te mostré, o a la tierra que te estoy mostrando. Le dice, ve, que te mostraré. Es decir, te vas a mover por fe. Y mire, y Dios ni siquiera le dice a Abraham: Abraham, vete por este camino. No, tu fe, según tu fe, yo te voy revelando. Es decir, que mientras Abraham caminaba, Dios le iba mostrando por aquí. Cuando Abraham se detenía, ya nada funcionaba, porque Dios le revela gente que le cree, que camina con fe. Mire, esa fue la clave de Abraham, que Abraham le creyó a Dios cuando no tenía evidencia para creerle a Dios. Y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y esto es algo bien poderoso. Yo decía: Señor, qué fe la de Abraham, porque Abraham ni siquiera tiene una evidencia que lo que Dios le está diciendo, Dios no le está garantizando que lo que él está diciendo se va a cumplir, pero él cree la palabra. Y Dios quiere, amén, caminar con gente que no necesita evidencia, pero que le crea a Dios, que diga: aunque no tenga evidencia, me voy a mover por fe, porque cuando camino por fe, Dios me va a ir mostrando, Dios me va a ir enseñando. Y esa gente es la que Dios quiere. Gente, amén, que no se mueva por los sentidos naturales, que se mueva por fe, que se mueva por lo que cree, que se mueve por lo que cree de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Abraham, mis amados hermanos, fue un hombre que a mí me impacta, porque Dios ni siquiera le da una evidencia, ni siquiera le garantiza que le va a ir bien por creerle. Dios le dice: sal de tu tierra, yo te voy a mostrar. Pero mire, si Abraham, dice la Biblia que ya Dios le había dicho, es decir, en el pasado Dios a Abraham le había dicho, y por algunas razones Abraham se quedó estancado. Pero Abraham entendió que mientras él se quedaba estancado, la promesa no la podía ver. Entonces Abraham dijo: me voy a mover en fe, me voy a mover por lo que estoy creyendo. No sé qué es lo que me espera, pero yo creo que el que me dijo, amén, es fiel para cumplir lo que tiene conmigo. Esa es la iglesia que Cristo necesita. Una iglesia que se mueva, que aunque no tenga evidencia. Mire, Abraham no tenía evidencia para decir: Señor, a ver, muéstrame que sea una visión para ver la tierra. No, Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que te mostraré. Esa es una fe tan poderosa que tiene Abraham, porque Abraham ni siquiera, y mire, yo decía: Señor, pero ¿por qué tú a Abraham ni siquiera le dijiste: Abraham, ok, no te he mostrado el lugar, pero vete por este camino? Abraham, Dios ni siquiera le dice: vete por este camino, sino que: ¿dónde vas, Abraham? No sé, según mi fe, yo voy a actuar en fe. El que me dijo que tiene una tierra para mí. ¿Y por dónde vas? No sé, según mi fe voy actuando, porque el que me habló va a respaldar lo que yo voy creyendo. Cuando tú te mueves, amén, en respuesta en lo que Dios te ha dicho, Dios va a respaldar la palabra que Él te ha dicho. Mientras Abraham caminaba, Dios le iba revelando. Cuando Abraham, amén, llegó a aquel lugar, a aquella tierra, Abraham iba caminando y Dios le dijo: Abraham, la tierra en que estás, le dijo, te la daré a ti. Mire, Dios le comienza a revelar, pero conforme Abraham se va moviendo. Porque mire, muchos de nosotros decimos: yo tengo fe, pero el tener fe,
amén, consiste en obedecer a Dios. Porque no todo el mundo que dice tiene fe, tiene una fe genuina. Hay una fe natural. Yo como hablaba ayer, que hay una fe natural que el hombre tiene. Por naturaleza, toda la gente del mundo tienen fe. Usted dice, ¿tiene fe que voy a tener una casa? Yo tengo fe, dice que voy a comprar esa casa. Tengo fe que voy a trabajar. Ellos tienen fe. Pero la fe genuina es la que viene por la palabra. Dice Hebreos 10, amén, 10, 17, que la fe viene por el oír. El oír la palabra, esa es la fe espiritual. Esa ya no es una fe natural. Por usted va a ver que hay gente, dice, ve, yo voy a tener una casa y la tienen. Y después dice, amén, el cristiano dice, yo voy a tener una casa y también la tienen. Pero esa también la tiene el impío. Esa también la tiene el pecador. Ahora, la que necesitamos es la fe espiritual. La fe que te va a ayudar a permanecer en las circunstancias. La fe que te va a ayudar a estar firme cuando el diablo se levante. Esa fe es la que necesitamos. Fe que te mantenga, gloria sea al Señor. Le voy a pedir a mano aquí, amén. Tal vez me acompaña con el piano un ratito para que, amén, esté un poco ocupadito, gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, la fe es algo que Dios demanda en nosotros. Porque mire, aunque todos tenemos que tener fe, escuche, mucha gente, muchos de nosotros decimos, yo tengo fe. Pero escuche, la fe que agrada a Dios es la que se obedece. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham no dijo, yo creo, y se quedó. No, Abraham se movió. Esa es la fe que agrada a Dios. Usted sabe que mucha gente dentro de las iglesias dice, yo tengo fe, pero sigues parado. Esa fe no agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es la que te pone en movimiento. Porque Abraham creyó, pero dijo, ok, voy para la tierra que Dios me prometió. Voy para la tierra que Dios tiene para mí. Esa es la fe que agrada a Dios. Pero decir fe y me quedo sentado, esa fe no agrada a Dios. Porque mientras Dios le habla a Abraham que se mueva, y Abraham estaba ahí, Dios no le está mostrando lo que tiene, porque esa fe no agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es la que se obedece. Eso lo podemos ver con Noé. Cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca, ¿qué pasó? Noé obedeció. Esa es la fe que agrada a Dios. No es una fe de decir yo creo y me quedo estancado. Imagínense, amén, como que yo le diga a Juan, pero Juan, ahí lo están esperando para matarlo, ahí en ese camino, pero yo tengo fe que Dios lo va a guardar. Ahora viene Juan y me dice, véngase pues. Y yo le digo, no, ¿es fe? No es fe. La mayoría de nosotros como cristianos decimos que tenemos una fe, pero a la hora de ser probada salimos descalificados. Porque muchas veces nosotros la fe que tenemos es la fe natural que la gente del mundo tiene. Una fe donde está basada en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría, en tus propias ideas. Pero a la hora que ya viene el problema, te das cuenta, ¿pero qué pasó? Fe natural tenías. Lo que necesitamos es la fe que viene por el oír la palabra. Esa es la fe que te va a ayudar a avanzar en el plan y en el propósito que Dios tiene para tu vida. Gloria sea al Señor. Entonces imagínense, la fe que agrada a Dios es la que se obedece. Por eso usted va a ver, hay gente que dice, hermano, dice, pero ¿usted por qué lee la Biblia? ¿Usted por qué ora? Si aquí no se salva por obras. No, es que la fe que yo tengo me pone a orar, porque es la que a Dios le agrada. La fe que le agrada a Dios me pone a ayunar. No lo estoy haciendo por obras, lo estoy haciendo por la fe que tengo, que me pone en acción. Porque si Dios me manda que ayune, yo digo, ok, Señor, yo creo que el ayuno te agrada, pero me quedo. ¿Agrada a Dios? Esa fe no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque si estás estancado, si estamos estancados, le mostramos a Dios con nuestros actos que no le creemos, que nuestra fe nomás, amén, es una fe fingida, pero no es una fe que te pone en acción. Entonces yo conozco gente que dice, hermano, dice, pero aquí usted no se salva por obra, usted aquí no se va a salvar por orar, por ayunar. Es que yo no lo estoy haciendo por obra, es la fe que me pone en acción. Solo porque Abraham se estaba moviendo no quiere decir que estaba por obra, estaba obedeciendo a la fe, a la palabra que Dios le había dado. Y muchas veces nosotros nos quedamos estancados pensando, escuche bien, que estamos agradando a Dios y estamos en el mismo lugar. Esa fe no agrada a Dios. ¿Qué pasa si Noé no obedece a la palabra que Dios le da? Noé hubiera muerto en el diluvio, pero la fe que tuvo Noé fue la que Noé obedeció. Esa es la fe que agrada a Dios, la que obedece, la que no solamente se cree, Señor, te creo y me quedo. No, cuando una persona le cree a Dios, está en movimiento. Porque Abraham le dijo al Señor, le dijo Dios, sal de tu tierra. Pero Abraham no se quedó, sí, Señor, bueno, tengo fe que aquí me va a llegar la tierra, tengo fe que me vas a llevar una visión, me vas a transportar. No, muévete. O sea, yo ya te di la palabra, pero ahora muévete. Muévete al lugar donde yo te mostré. Muévete al lugar que yo tengo para ti. Pero tienes que estar en movimiento, no tienes que estar paralizado. Entonces Abraham por un tiempo estuvo como detenido. Como que Abraham a lo mejor se quedó pensando, dijo, pero espérate. Porque si usted lee, vamos a leer Génesis 12:1 para que usted se pueda dar cuenta. Gloria sea al Señor. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, es decir, en el pasado, le había dicho que Abraham ya le había hablado,
Cuando habla la palabra había dicho, es del pasado, pero por algunas de las razones Abraham no se había movido. Pero algo comenzó a notar Abraham, que mientras él no se movía, lo que Dios le había dado no se podía manifestar. Lo que Dios le había prometido a Abraham, si Abraham no se mueve, se queda en la casa de su padre y de su parentela esperando, se hubiera muerto. Escuche bien, se hubiera muerto y nunca hubiera visto lo que Dios tenía para él. ¿Cuánta gente muchas veces nosotros como cristianos estamos en una banca pensando que estamos en la fe que te pone en movimiento, y es una fe fingida? Es una fe, amén, que estás paralizado, y esa fe no le agrada a Dios. La fe que le agrada a Dios es la de Abraham, como que te pone en movimiento, que te pone a caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Mire, mucha gente dice, sí, dice, yo le creo a Dios, pero está en el mismo lugar. Abraham, ¿qué pasa si Abraham se queda en el mismo lugar? Eso no era fe. Por eso Dios le dijo, vete a la tierra que te mostraré. O sea, no te he mostrado nada, muévete por lo que crees. Y yo digo, Señor, pero ¿por dónde? Pero Dios no le da ni siquiera una pista. A lo mejor vete por aquella calle derecha. Nada. O sea, la misma fe de Abraham, creyendo en lo que Dios le dijo. Ok, me voy a ir por la derecha y yo sé que ahí va a ser. Abraham iba según su fe, pero creyendo una palabra que Dios le había dado. Cuando nosotros nos movemos según lo que Dios nos ha hablado, vamos a tener resultados. Pero la fe que agrada a Dios es la que se obedece. Escuche, porque muchos de nosotros, usted ve que la mayoría de iglesias hay mucha gente que se va a quedar. ¿Por qué? Porque ya acepté a Cristo y pienso que eso es todo. No, yo creo que Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que hacer algo para salvarnos. Porque aquí no es salvo siempre salvo. La salvación aquí se pierde. Como dijo alguien, la salvación no se pierde, quien te pierde eres tú, dijo. Y a veces pues también tiene un poco de razón con lo que él dijo. Entonces mucha gente dice, estoy agradando a Dios, pero está como Abraham al principio, estancado. Y esa fe no agrada a Dios. ¿Qué pasa si Noé se queda? Ok, Señor, tú vas a mandar diluvio, yo te creo, pero no. Abraham dijo, imagino, hijos, al monte a traer madera, hay que construir un arca. O sea, la fe comenzó a obedecer en la palabra que Dios le había dado. Entonces, mis amados hermanos, sin fe en nuestra vida no funciona nada. Tenemos que actuar en fe. La Biblia dice, amén, en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué andamos? Por fe. Una persona que anda por vista lo controla lo que ve, lo controla lo que siente, lo controla lo que ve. Pero el que anda por fe no lo controla su vista natural, lo controla lo que cree. Abraham se movió por lo que creía, no por lo que sentía, no por lo que veía, no por lo que escuchaba. Se movió por la palabra que ya Dios le había dado. Y eso es lo que Dios quiere, que te muevas por fe, no por vista. Mire, la mayoría de la iglesia a nivel mundial, hoy en este tiempo la ciencia ha aumentado mucho, y uno está ahí en las redes sociales y hay gente que lo controla las noticias, lo que está pasando en el mundo. Eso no tiene que controlarte, porque tú no andas por vista, tú andas por lo que ya Dios dijo en la palabra. Usted sabe que cuánta gente anda noticias en su corazón, anda terror, y cuando debería ser la palabra que gobierne tu corazón, no las noticias. Porque Pablo dice que a ti no tiene que controlarte lo que ves con tus ojos, tiene que controlarte lo que has escuchado de Dios a través de la palabra. Debe de ser la palabra que tiene que estar reinando en nuestro corazón, no las noticias, no lo que te rodea. Pablo dice, no andas por vista. Y la mayoría de nosotros, yo veo que la cosa está dura por vista. Yo me siento que ya no puedo, por lo que siente, anda por vista. Y así, mi amado hermano, nosotros no vamos a llegar muy lejos. Mire, si hay algo pasó con Pedro, cuando en el libro de Mateo 14, cuando Jesús lo llamó del 30 en adelante, dice la Biblia que Jesús se le apareció caminando en las aguas. Y Pedro, como Pedro siempre era un poco, amén, que era un poco atrevido, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar, porque iba creyendo en la palabra que Dios le había dicho. Dice, ve, pero al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Ahora, Pedro no solo vio el viento, porque cuando usted ve el viento no solo lo ve, lo siente. Y cuando Pedro sintió ese viento y lo vio, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque ya Pedro lo comenzó a controlar, lo que lo sentía, ya no era la fe que creía. Y mire, el Señor me daba esta palabra, que Satanás es astuto. Satanás sabe, te va a poner temor, va a hacer que te controle lo que ves, porque Satanás sabe que el hombre es movido por lo que siente. Usted come cuando siente hambre, usted se duerme cuando tiene sueño, usted se baña cuando siente bañarse, usted se detiene cuando usted quiere descansar, cuando se siente cansado. Pero en la fe no es así. Entonces Satanás sabe que el hombre en esta tierra se mueve por lo que siente. Por eso cuando él te pone desánimo, ay hermano, ya no puedo, porque pareciera que el desánimo fuera más grande que la fe que Dios te dijo que debes de tener. Por eso Pedro, cuando sintió el viento, dice, ve, comenzó a hundirse,
Porque ya no lo controlaba la fe, lo controlaba lo que sentía. Satanás sabe que el hombre por naturaleza es controlado por lo que ve, por lo que siente y por lo que escucha de este mundo. Entonces cuando Pedro sintió eso, comenzó a hundirse. La fe que lo hacía flotar en el agua, de pronto la fe, ok, dudaste de mí, te suelto. Y comenzó a hundirse. Lo sobrenatural que Pedro llevaba, de pronto se hizo natural y comenzó Pedro a hundirse. Porque la fe es sobrenatural. ¿Sabe por qué Pedro caminó sobre las aguas? Porque tuvo fe al principio. Por eso te voy a ver que cuando Pedro se desconecta de la fe, ya no le funciona caminar, comienza a hundirse. Por eso el tema es: sin fe nada funciona. Cuando Pedro dudó, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque lo que lo mantenía flotando por encima de las aguas era su fe. Pero cuando Pedro se desconecta de la fe, lo comenzó a controlar lo que veía, lo que sentía, lo que escuchaba. Y aquel hombre que fluía en lo sobrenatural de Dios comienza a hundirse. Y Dios nos deja claro esta enseñanza para que nosotros veamos que como un hombre, amén, tiene el poder, amén, el potencial de caminar sobre las aguas, mas sin embargo algo lo desconectó: la duda. Porque la duda es enemiga de la fe. Mire, un Pedro que camina después de Cristo, Pedro es el segundo hombre que camina sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Cuando Pedro se desconecta de la fe, inmediatamente Pedro comienza a hundirse, dando a entender Dios que sin fe nada funciona. Aquel hombre que fluía en el agua, que el agua no lo hundía, comenzó a hundirse porque comenzó a dudar. Por eso la Biblia dice en el libro de los Salmos, el libro de los Salmos 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Mira lo que dice Salmos 9:10: en ti confiarán los que conocen tu nombre. El nivel de confianza que tú tengas en Dios está basado al nivel de conocimiento. Pareciera que la fe está ligada con el conocimiento que tú tengas. Tú no puedes confiar en Dios si no conoces quién es Dios en tu vida. Por eso dice, dice, en ti confiarán los que conocen, dando a entender que no puede haber confianza si por encima de la confianza no hay un conocimiento de quién es Dios. Entonces lo que te va a dar confianza, entre tú más conoces a Dios, confías más en Él, porque conoces quién es Dios. ¿Cómo usted va a confiar en alguien que de la noche a la mañana vino? Imagínese una madre, hoy viene una persona a lo mejor de otro país, le dice: te voy a dejar mi hijo. Usted no se lo va a dejar. ¿Por qué? Porque no conoce quién es ella. Usted no va a confiar en ella. Ahora, pero si es una hermana de aquí que ya tiempo lleva y usted la conoce, es que te voy a dejar mi niño, yo me voy. ¿Por qué se lo dejó? ¿Por qué confía en ella? Porque la conoce. Nadie puede tener confianza en Dios si no tiene un conocimiento de Dios. Pareciera que la confianza de Dios está ligado al nivel de conocimiento que tú y yo tengamos. Por eso usted va a verme ahora que es importante. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra. La iglesia en este tiempo tiene flaqueza espiritual, no tiene contacto con la palabra. Por eso la iglesia en este tiempo está así para todos lados, pero la Biblia no la ve. Porque lo que te da fe es la palabra. Lo que te mantiene firme es la palabra. Mire, no hay otra fe más poderosa que lo que produce la palabra. Porque mucha gente dice: tengo fe. Pero la fe genuina y la fe verdadera que te va a hacer perseverar es la fe que viene por el oír. Y no el oír cualquier cosa. Dice, la palabra. La palabra. Por usted ver que hay gente que dice: no, yo tengo fe, voy a meterme en este proyecto. Cuando ven, acuerde, está con la lengua de afuera, no puede. ¿Por qué? Porque a veces tomamos decisiones de nuestra propia fuerza. Por eso la fe que te va a respaldar es la que viene por la palabra. Porque mire, mucha gente en el mundo hace grandes cosas y dicen: no, yo tengo fe que esto voy a hacer. Y lo hacen. Y dice: wow. Entonces a mí no me extraña también que después un cristiano tenga lo mismo que el otro. Porque eso no es garantía que con la misma fe natural usted también puede tener lo mismo que aquel tiene. Una fe natural. Cuando usted mira, amén, el sembrador cuando va sembrando, que se mueve en la fe natural, él sabe que esa semilla que va sembrando va a nacer, porque él tiene una fe natural. Cuando usted tiene su niño pequeño, usted tiene fe que ese niño más adelante va a caminar. ¿Por qué? Es una fe natural. Pero esa fe natural en lo espiritual no le funciona. Y la fe que le va a mantener firme hasta que Cristo venga es la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Escuche, la fe verdadera es la que viene por la palabra. No es porque yo me limito, no, que yo voy a hacer esto porque yo quiero. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si hay algo que necesitamos en este tiempo, es fe. ¿Sabía usted que en los últimos tiempos lo que más se estaría perdiendo es la fe? Por eso Jesús dijo en el libro de Lucas 18, Jesús dijo: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Mira la pregunta que hizo, dando a entender que en los últimos tiempos la fe estaría escaseando en muchos de su pueblo.
La Biblia dice, Pablo dice en Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Dice, ve, muchos se apartarán de la fe. O sea, en este tiempo lo que más Satanás le está robando a la iglesia es la fe. Porque Satanás quiere que te controle la ciencia, lo que estás viendo, la tecnología, que ya tú confíes en la ciencia y ya no confíes en la palabra de Dios. Entonces lo que la iglesia más está careciendo en este tiempo es de oración y es de fe. Porque Satanás sabe que una persona que le roba la fe, lo va a controlar lo que siente, lo va a controlar lo que ve y lo va a controlar lo que escucha de las noticias. Ya no va a ser la palabra. Satanás es astuto. Porque la victoria que dice la Biblia, primera carta de Juan 5:4, dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que te va a ayudar a permanecer en este camino es la fe. Mire, yo decía, Señor, porque a veces hay gente que se ha desanimado y se ha ido de las iglesias. Esta es la respuesta: perdieron la fe. Porque lo que te ayuda a permanecer es la fe. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dando a entender que muchas personas se desaniman y se van quedando y se van porque perdieron la fe. Por eso nosotros como cristianos tenemos que alimentar la fe. Les voy a decir algo: la fe tiene que ser alimentada. Yo a veces me ha pasado que yo con el tiempo he notado que a veces yo ando una fe ahí. Pero hay momentos digo, espérate, oh Dios, es por esto. Pero la fe tiene que alimentarse. Porque usted tenga fe hoy no quiere decir que mañana va a tener la misma. Si usted se descuida, el nivel espiritual no va a ser el mismo nivel de fe que tiene. Porque la fe tiene que ser cultivada todos los días. Contacto con la palabra, todos los días contacto en la oración, todos los días con Dios, mi amado hermano. Entonces es una fe que camina cultivada con Dios. Enoc era un hombre de fe. La Biblia dice en Génesis 5:24 que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc era un hombre de fe. Mire a quién se llevó Dios: a un hombre de fe. Enoc fue arrebatado al cielo, se lo llevó Dios. Por eso mire, hoy en este tiempo la doctrina, gloria a Dios, del arrebatamiento, muchos la están negando. ¿Por qué? Porque la fe, Satanás está poniendo a dudar la fe de la iglesia, ya que la gente se mueva de la manera de pensar que ha creído, cuando sabe quién fue que fue arrebatado: un hombre de fe. Por esa iglesia que Cristo viene, una iglesia de fe como Enoc. Enoc por fe fue arrebatado al cielo. Y Satanás por eso en este tiempo dice: no, que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Lucha con la fe, que la gente pierda la fe, que diga, es verdad, vamos a pasar por la gran tribulación. De todas maneras ya no lo forcemos, de todas maneras vamos a pasar. Satanás es astuto. En este tiempo hay tiempos peligrosos que estamos viviendo, donde Satanás quiere robarle la fe a la gente, para que el cristiano se desanime, para que el cristiano se desaliente. Mire, una persona que ha perdido la fe es una persona que vive desalentada espiritualmente. Por eso el proverbista dice en Proverbios 3:5, dice: ve, confía en Jehová de todo tu corazón. Y dice: y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Ahora el 8 me gusta. Dice: ve, porque será medicina para tus huesos y refrigerio para tu cuerpo. Dando a entender que la fe es medicina. Una persona que pierde la fe anda enferma. ¿Sabe por qué? Una persona que ha perdido la fe, usted lo ve que come, que se baña, pero por dentro hay tristeza. La tristeza espiritual es una enfermedad. Por eso el proverbista dice: porque será medicina. Por eso dice: confía en Dios de todo tu corazón. El 8 dice: porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dando a entender que una persona que no tiene fe vive desalentada, está enferma. Por usted en este tiempo va a haber muchos cristianos tristes. Usted dice: pero el hermano, ¿está bien? Sí, estoy bien, pero espiritualmente está enfermo. Porque esa tristeza es causada porque le está faltando la fe. La fe como una pastilla espiritual. La fe como una pastilla. Mire, hay personas que se han adaptado a pastillas, y el día que no se toman esa pastilla, ¿cómo se sienten? Ay, volvió el dolor de cabeza. Así es la fe. El día que tú te desconectas de la fe, andas triste, andas estancado, no tienes gozo, estás enfermo. Y el proverbista dice, por eso dice: ve, confía en Jehová de todo tu corazón. Y hay una razón por la cual tú te puedes llevar a estar triste, porque dice: ve, y no te apoyes en tu propia sabiduría. O sea, que hay personas que se han apoyado en su propia prudencia y después están tristes. Por eso dice: ve, no te apoyes, no te confíes en tu fuerza. Dice: ve, más bien deposita en Él toda tu confianza, hazlo con todo tu corazón. Dice: ve, porque será medicina. Escuche bien, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La fe es medicina. Por eso una persona que ya no tiene fe necesita la pastilla. ¿Qué pastilla? Fe. Porque el que no tiene fe está triste. El que no tiene fe ya no tiene deseo de avanzar. Mire, es que sin fe todo se detiene. Sin fe, una persona sin fe es como un carro sin gasolina, que le da y nada. Por eso la Biblia dice: sin fe es imposible. Por eso Satanás en este tiempo a la iglesia lo que le está queriendo robar, distrayéndola con las distracciones del mundo, es para robarle la fe. Que ya no te controle la fe, que te controle lo que tú estás viendo con tus ojos. Y Pablo
Y Pablo habla de dos cosas: la fe versus la vista. Vivir por la vista es vivir de acuerdo a lo que yo veo. Vivir por la vista es vivir de acuerdo a lo que yo siento, a lo que yo escucho de este mundo. Ahora, vivir por la fe es vivir de acuerdo a lo que yo creo de la palabra de Dios. Que no te controle lo que sientes, que no te controle lo que veas, que te controle la fe. Mire, al principio uno va aprendiendo con el tiempo en el camino de Dios. Uno piensa que cuando viene el evangelio va a tener todo el tiempo esa energía para orar. Todo el tiempo va a estar ahí orando, orando. No, hay momentos que le llega la flaqueza. Pero una de las cosas que he aprendido, que a veces, mire, a veces estos días atrás me he sentido tan débil para orar, pero levanto un pie y ahí hasta que caigo. Ya no me controla lo que siento, me controla lo que creo. Entonces cuando medito en esa palabra digo: Señor, si usted se deja llevar por lo que siente, usted nunca va a orar. Hay cristianos, usted sabía cristiano, hermano, ¿por qué no ora? No, hermano, es que no siento. Te controla lo que sientes. Satanás es astuto. Entonces, mi amado hermano, gloria a Dios, yo meditaba en esa palabra, que a veces usted piensa que todo el tiempo va a tener el deseo de orar. No, va a llegar un momento que va a sentir desanimado. Pero recuerde que usted no anda por lo que siente, usted anda por lo que cree. Mire, si yo me he dejado llevar estos días por lo que yo siento, tuviera como 3 semanas de no orar. Pero a veces digo yo: Señor, me siento que no tengo fuerza, me siento enfermo en los huesos, pero ahí voy. Y ahí me bajo. Y al ratito digo yo: al ratito termino en el gozo de nuevo. Porque ese es un cristiano que ya no se mueve por lo que siente, lo controla la fe. Mire, al principio cuando yo comencé en el camino del Señor, yo no llevo mucho tiempo, pero yo comencé a orar ahí constante todos los días. Pero una vez me llegaba la tristeza y ya no seguí orando, me estaba controlando lo que sentía. Pero cuando he estado meditando este tema de la fe, no, digo: te equivocaste, enemigo. Y ahora ya no me la vas a hacer. En tristeza, con ánimo, tengo que orar. Porque ya no soy controlado por lo que siento, ya no soy controlado por lo que veo, por lo que escucho. Soy controlado por la palabra en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos. Dobla tus rodillas, mi amado hermano, que ya no te controle lo que sientes. Gloria sea al Señor, mi amado hermano. Y a veces uno va aprendiendo, porque a veces uno quiere sentir orar, pero hay momentos que no vas a sentir orar. Porque a veces uno dice: oye, no, si mañana siento orar me levanto. Hermano, si usted se deja llevar por lo que siente, nunca va a sentir orar. Tiene que moverse por la fe. Gloria sea al Señor, aleluya. Mire lo que dice la Biblia. Jesús le dijo a Marta cuando Lázaro había muerto, llevaba 4 días de muerto. Amén. Lázaro llevaba 4 días de muerto. Jesús llegó a la ciudad de Betania. Y mire lo que Jesús le dijo a Marta. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, cuando usted cree, la gloria de Dios la van a ver gente que creen en Dios. Por eso Jesús, cuando quería resucitar a Lázaro, habían oposiciones por un momento, porque había mucha incredulidad. Incluso dice la Biblia que en la tierra donde ellos estaban, en la tierra donde era Jesús de Nazaret, dice la Biblia que dice, Mateo 13:58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Donde no hay fe, no hay manifestación de Dios. Donde no hay fe no va a pasar nada. Por eso, iglesia, la palabra en esta hora es: no pierdas tu fe. Porque donde hay fe, mire, si hay algo que mueve a Dios es la fe. Aquella mujer de flujo de sangre, amén, llevaba mucho tiempo, 12 años. Y la Biblia dice, y muchos lo apretaban. Y yo digo: Señor, pero ¿por qué el escritor dice lo apretaban? Hay una enseñanza. Porque aunque muchos lo están apretando y van ahí con la multitud, usted puede andar aquí, pero si no tiene fe, eso no va a pasar nada. Una mujer que ni siquiera lo apretó, ahí iba de arrastra, le toca el borde ahí. Y dijo Jesús, ¿sabe lo que dijo Jesús? Alguien me ha tocado. Jesús se detuvo. Cuando una iglesia tiene fe, Dios se detiene sobre una iglesia, porque dice: en esa iglesia me gusta habitar porque ahí hay fe, ahí me creen. Por eso usted va a ver que toda aquella multitud iba caminando, le iban ahí y apretando y nada. Mas esta mujer lo tocó, pero fue un toque diferente, fue un toque con fe. Y Jesús le dijo a los discípulos, y dice la Biblia que Jesús se detuvo. Mire qué tan poderosa es la fe, que cuando usted tiene fe, Dios se detiene y le comienzas a llamar la atención, porque lo que a Dios lo mueve es tu fe. Esta mujer dijo: si tan solo yo toco el borde de su manto, seré salva, seré sana. Esta mujer tenía una fe. Y cuando Jesús sintió, dijo Jesús: alguien me ha tocado. Le dijeron los discípulos: Pedro, Señor, pero la multitud te aprieta. ¿Y cómo tú dices que alguien me ha tocado? ¿Cómo tú dices que alguien te ha tocado? Si aquí, o sea, Pedro le está diciendo: pero ¿qué pregunta es esa? Si la multitud te va apretando. Jesús le dijo, ¿sabe qué le dijo Jesús? Yo sentí, le dijo, que poder salió de mí. O sea, donde no hay fe, no hay poder. Donde no hay fe, no hay milagro. Donde no hay fe, no se llama la atención de Dios. Mire, esta multitud iba, pero ninguno de ellos llamaba la atención, a pesar de que lo iban apretando. Pero una mujer, Jesús dijo:
alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron: no, es que sentí que salió poder. La iglesia donde no hay fe, no hay poder de Dios. Donde no hay fe, no se llama la atención de Dios. Esta mujer llamó la atención del maestro porque tenía fe. Por eso yo vengo a decirle en esta hora, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que usted en esta hora diga: Señor, yo quiero creerte más. Yo quiero que tú aumentes mi fe, porque donde no hay fe no va a pasar nada. Y escuche bien, Jesús, gloria a Dios, Jesús le dijo a la multitud, le dijo: ve, alguien me ha tocado. Ahora Jesús no solo lo está diciendo por la mujer, lo está diciendo por la multitud. Tú puedes caminar conmigo, me puedes apretar, pero si no tienes fe, no va a pasar nada. Por eso Jesús le está dando la clave a los discípulos. ¿Cuál es la clave para que el poder de Dios fluya en un lugar? Le dice: ve, si tiene fe, va a salir poder de mí hacia ustedes. Por eso Jesús le dice: alguien me ha tocado, porque sin ti que poder ha salido de mí. Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. O sea, Jesús le está dando un mensaje a la multitud. Tú puedes caminar conmigo, pero si no tienes fe, no va a haber poder de Dios en tu vida. No va a haber milagro de Dios en tu vida. Porque lo que esta mujer hizo, ninguno de la multitud lo hizo. Dice que la multitud le apretaba. La apretaba. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza de Jesús a la multitud? Oh, ya sé. Es en tocarlo con fe. Por eso Jesucristo no solo lo está diciendo por la mujer, lo está diciendo para que la multitud escuche. Y mire lo que dice: salió poder. Y Jesús le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado. Jesucristo compara la fe con poder. Por eso Jesús dijo en el libro de Marcos 9:23, dijo: ve, para el que cree, todas. O sea, que el que tiene fe tiene poder. Porque mire lo que dice: para el que cree, todas, no dice alguna, todas las cosas le son posibles. El que tiene fe tiene poder. Por eso él le dijo: tu fe te ha salvado. Pero al principio él dijo: poder ha salido de mí. Pero Jesús compara el poder con la fe, dando a entender que el que tiene fe tiene poder de Dios dentro de él, mi amado hermano. Por eso nosotros es necesario, mire, una iglesia que no le crea a Dios no tiene poder, porque el poder está cuando usted le cree a Dios. Por eso Jesús le dice: tu fe te ha salvado. O sea, donde hay fe hay poder. Donde hay fe yo me manifiesto. Donde hay fe yo voy a hacer milagro. Entonces Jesús le está dando claro esta enseñanza a los discípulos, que si no hay fe no va a pasar nada. Por eso en un dado momento los discípulos le dijeron al Señor: Señor, de seguro Jesús lo reprendía bastante, que era incrédulo. Le dijo: Señor, aumentanos la fe. Jesús le dijo: de cierto les digo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esos montes: muévete, y se moverá. Ahora le voy a decir algo: no se trata que cuánta fe usted pueda tener, se trata dónde usted la está poniendo. Porque Jesús compara la fe con un granito de mostaza. Un grano de mostaza, ahí puede haber un gran árbol, pero mientras usted no lo pone en el lugar correcto donde va a crecer, ese grano usted lo puede tener mucho tiempo y nunca va a ver lo grande que hay dentro de esa semilla. Lo que Jesús le está diciendo, la Biblia dice: los que creen en mí harán obras mayores. O sea, lo importante es dónde yo estoy poniendo mi fe. ¿En quién estoy poniendo mi fe? Tenemos que ponerle en Cristo. Jesús dijo: si tuviere fe como un granito. Y Jesucristo dijo que el reino de los cielos es semejante a un granito de mostaza, que un hombre dice: va y siembra, y cuando menos acuerda dice: crece, y es un árbol tan grande, dice que hasta las aves de los cielos hacen nido. O sea, que tu fe, Cristo es como la tierra. Tú tienes que poner tu fe en Cristo, que es tipología de esa tierra. Mientras ese granito de mostaza es tan chiquitillo, pero mientras tú no los pongas en la tierra, no puedes ver el árbol grande que es. Jesús está diciendo: si tú tienes un poquito de fe, pero la pones en mí, vas a mover montañas, vas a hacer grandes cosas. Por eso el lugar correcto es poner la fe en Cristo Jesús, porque con Él, mi amado hermano, haremos cosas mayores. Entonces la fe es un misterio, porque Cristo compara la fe con un granito de mostaza. Pero ese granito de mostaza es pequeñito, pero cuando se pone a tierra, dice Jesús que hace un árbol grande, que hasta las aves de los cielos hacen nido en ellas. Cristo está diciendo: pon tu fe en mí y harás cosas grandes. Por eso dice la Biblia que a través de Cristo tenemos nosotros, amén, poder. Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre habrán nuevas lenguas. En mi nombre, mire, la fe puesta en Cristo hace cosas grandes. Jesucristo le está enseñando a los apóstoles, porque los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Mire, si hay algo que Jesús luchó con los discípulos, fue en hacerles que mantuvieran una vida de fe. Usted sabía que los discípulos miraban milagros y dudaban siempre. Cuando miró aquella gran tempestad, amén, en el libro de Marcos, dice: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús dice que
calmó, le dijo al viento calla y al mar enmudece, y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? O sea, si ustedes hubieran tenido fe, lo que yo hubiera hecho, ustedes lo hubieran hecho. Por eso cuando en el libro de Marcos capítulo 9, cuando aquella higuera Jesús la maldice y se seca, Pedro queda impactado y dice: Señor, mira la higuera que tú maldijiste, mira, se secó. Jesús le dijo: ve, tened fe en Dios. Le dijo: de cierto te digo, le dijo, que si no dudares en tu corazón, lo que digas se te será hecho. O sea, Jesús está diciendo: lo que yo hago, si tú no dudas teniendo fe en Dios, lo puedes hacer también. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? La duda. Que hay duda en el corazón del hombre. Porque Pedro se quedó impresionado y Cristo le da la clave. Le dice: ve, ten fe en Dios, le dijo. Y le dijo: ve, y cuando estés orando, le dijo, si tienes algo con tu hermano, perdónale. Dando a entender que muchas veces la fe no funciona porque a veces no tenemos fe, o a veces tenemos algo contra nuestro hermano. Entonces Jesucristo le está dando la clave. Si tú tienes fe, la pones en Dios y tienes un corazón justo, vas a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Le está dando la clave. Porque Pedro se quedó impactado cuando miró que aquella higuera, lo que tú hablas, wow, se manifiesta. ¿Y cómo le haces? Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque Jesús le dijo: y no dudares en tu corazón. No dudares. Y ahí está la clave: no dudar en el corazón de uno. Creer que lo que uno está orando está pasando. No dudar. Porque si hay algo, mi amado hermano, que nosotros en este tiempo dudamos mucho. Y Jesús tuvo una batalla con los discípulos, que ellos dudaban, y el Señor le dijo: y todavía no creíste, le dijo Jesús. Has visto tantas señales y no has creído. Mire, si hay algo que Jesús luchó con los discípulos, fue porque creyeran. Y aún Tomás dijo: no, y si yo no veo su costado, yo no creo. Tomás no creía. Y Jesús lo reprendió, le dijo: Tomás, sé creyente, no seas incrédulo. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible. O sea, una persona sin fe no puede. ¿Cómo? O sea, y mire, esta palabra me puso a pensar, porque Hebreos dice que sin fe es imposible. Y la palabra imposible es que no hay posibilidad. Es como que yo te diga: un carro sin gasolina es imposible que te prenda. ¿Por qué? Porque no tiene gasolina. Entonces, una persona sin fe no agrada a Dios. Pero usted va a ver que todos los milagros que Jesús hizo, antes de Jesús sanar a un enfermo, decía: ve, y la Biblia dice: y viendo Jesús que tenía fe, le dijo: tu fe te ha sanado. Lo que a Jesús lo movía no era la necesidad, era la fe que había en el corazón de las personas. Por eso Cristo, antes de sanar a alguien, dice: ve, y viendo, dice, si tenía fe, le dijo al paralítico: levántate. Si usted lee muchos pasajes de la Biblia, Jesús siempre actuó, pero viendo la fe de la persona. Siempre viendo la fe. Pero aquel centurión que se le había enfermado el hijo, le dijo: Señor, le dijo, no es digno que entres a mi casa, solo di la palabra. Mire, ese hombre tenía una fe tan poderosa que Cristo dijo: ni en todo Israel no haya una fe como la de este hombre. O sea, este hombre cree que si yo digo sé sano, yo tengo una autoridad, amén, en el mundo espiritual, que este joven será sano. Esa es una fe verdadera. Una fe, mi amado hermano, que este hombre, Jesucristo, quedó impactado. Yo creo que este hombre, a ver, no le ganaba a Abraham, creo yo. Pero este es un hombre que tenía una fe. Le dijo: solo di la palabra. Le dijo: Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa, solo di la palabra. Yo tengo fe en quien tú eres en el mundo espiritual. Yo sé que la palabra que tú dices tiene poder y mi hijo va a ser sano. Eso es lo que Dios quiere. Mire, si hay algo que yo, ya casi estoy terminando, si hay algo que yo admiro, es la fe de Abraham. Porque Abraham, después de que se movió, Dios le promete un hijo en Génesis capítulo 15. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios, después de que nació Isaac, en Génesis capítulo 22, dice la Biblia que Dios se lo pide. Le dice: sacrifícame a Isaac, sacrifícamelo. Pero la fe que tenía Abraham le dijo: Señor, ¿y para qué? No, dice la Biblia que obedeció. Y cuando iban por el camino, dice la Biblia que le dijo Isaac: papá, ¿y dónde está el carnero? Como que Isaac, como que haber dicho: pero aquí va la leña, pero ¿y el carnero dónde está? Como que Isaac se puso a dudar, no era que. Y le dijo a Abraham: ve, Dios proveerá. Y mire, la fe de Abraham era tan poderosa que le dijo a los criados, le dijo: ve, quédense aquí, le dijo, vamos a ir a adorar a Dios y regresaremos. Qué fe la de ese hombre. Y dice la Biblia que cuando ya estaba allá, dice que de pronto manió a Isaac, y a tiempo, dice la Biblia, que iba a darle, le dijo el ángel de Dios: no lo hagas, Dios solamente te ha probado. Mire lo que dice Hebreos 11, gloria sea al Señor. Hebreos 11, gloria sea al Señor. Hebreos 11 nos enseña, mire lo que Abraham pensó en ese momento cuando iba a degollar a Isaac. Mire lo que dice Hebreos 11, 19. Dice: ve, pensando que Dios es poderoso para levantar a los muertos. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Dice: de donde en sentido figurado también
le volvió a recibir. Mire qué fe la que tenía Abraham. Dice la Biblia que mientras Abraham va a agarrar el cuchillo para darle a Isaac, dice, ve, pensando. O sea, Abraham no lo controlaba la duda. Mientras que el hijo está ahí, este es el puñal y va a darle. Pero mire Hebreos cómo nos revela el pensamiento que tenía Abraham mientras va a meter el cuchillo a Isaac. Dice, ve, pensando que Dios es poderoso. O sea, ni siquiera está dudando. Él no lo controla un pensamiento de duda, lo controla la fe. Mire lo que dice, pensando, dice que Dios es poderoso para levantar a los muertos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando Abraham iba a matar a Isaac, le dijo el ángel, no lo hagas. Dios sabe que tú le temes. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en manera figurativa Abraham mató a Isaac por la intención. O sea, Dios, como Dios conoce la intención del hombre, Dios miró que Abraham estaba decidido. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Abraham creía que Dios es poderoso para levantar a los muertos. Abraham nunca había visto levantar un muerto, mas sin embargo él creía que Dios levantaba a los muertos. Por eso dice la Biblia que cuando él va a darle, dice la Biblia que matar, oye, escuche bien, la Biblia dice que para Abraham matar a Isaac era como que si volviera a vivir Isaac. Entonces Dios dijo, ve, wow, qué fe la que ha hallado en Abraham. Por eso Dios le dijo al ángel, dile que no lo mate. Y el ángel le dijo, no lo hagas. Porque Abraham, Dios quedó tan impactado que Dios dijo, ve, wow, Abraham lo que lo controla es que si yo lo mato, él sabe que Dios lo vuelve a revivir. Dios quedó impactado con la fe de Abraham, porque Abraham cuando iba a matarlo, la Biblia dice que de manera figurativa dice que Abraham mató a Isaac, lo mató. Y Dios quedó tan sorprendido porque dijo, ¿cómo este hombre tiene tanto poder? O sea, que no le da miedo matar a su hijo, porque para él matarlo es como que si estuviera vivo de vuelta. O sea, mire lo que iba a hacer Abraham. Lo mato, lo sacrifico y ahora, Señor, resucítamelo. Esa era la fe de Abraham. Abraham nunca había visto resucitar un muerto, mas sin embargo él creía en la resurrección de los muertos. Por eso cuando Dios mira la fe de Abraham, que para Abraham matar a Isaac era como que si volviera a la vida. Y Dios dijo, esta es una fe que no cualquiera. Entonces, ¿sabe qué? Un hombre terrenal como Abraham, un hombre de carne y hueso como nosotros, tuvo la fe de entregar a su único hijo y no dudar y creyendo que Dios lo podía resucitar. ¿Cómo no Dios fue movido? Dijo, si este humano tiene el valor y cree en la resurrección de los muertos, ¿cómo no yo voy a dar a mi hijo por la humanidad? Si este hombre, que es un hombre normal, cree en la resurrección de los muertos y no dudó, ¿cómo no Dios nos iba a dar a su hijo Jesucristo a morir por nosotros? Si un hombre mostró una fe que en manera figurativa lo mató. Abraham no solo lo mató, dice la Biblia que en manera figurativa vio de vuelta la resurrección, porque ese era el pensamiento que lo controlaba. O sea, como Dios descubrió más allá. Usted me puede ver la acción hasta aquí, pero de una manera imaginaria yo puedo llegar hasta ahí y volver a venir. Dios lo descubrió a Abraham no tanto por el acto, sino también descubrió más profundo, que pudo que ver que Abraham creía, lo mato y él me lo vuelve a resucitar. Entonces Dios le dijo, no lo hagas, porque yo sé que si tú lo matas, tú no dudas que yo te lo voy a volver a resucitar. No lo hagas, porque yo sé que tú me crees. Esa era la fe de Abraham. Una fe, mi amado hermano, inquebrantable, que Abraham le creía. Y mire, y Abraham no dudaba. Abraham no dudaba. Y yo digo, Señor, mire lo que dice Hebreos. Hebreos nos enseña lo que Abraham estaba pensando cuando iba a matar a Isaac. Dice, ve, pensando que Dios es poderoso. O sea, cuando Abraham le va a dar hacia el niño, ay, Señor, ¿sabes que me lo vas a revivir? No, el pensamiento que lo controla es, vas a volver a resucitar, vas a volver a revivir, Dios te va a levantar. Esa era la fe, ese era el pensamiento que lo controlaba. Un pensamiento de fe. Entonces yo decía, Señor, qué poderosa es la fe. Que Abraham, dice la Biblia, amén, cuando antes de tener a Isaac, dice la Biblia que tuvo una fe que no se debilitó. En el libro de Romanos capítulo 4 dice que Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Y dice la Biblia que no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció. Dice, ve, considerando su cuerpo casi muerto. Es decir, que Abraham ya no tenía fuerzas para engendrar a Isaac, pero él seguía creyendo que lo que Dios le había dicho de que iba a tener un hijo se iba a cumplir. Y mire, y hay una traducción que me gusta mucho. Dice, y Abraham, dice, le creía a Dios cuando ya no había motivo para creerle a Dios. Es posible que usted, al igual que Abraham, tenga una evidencia como Abraham. A lo mejor ya no tenga motivo. A lo mejor la tristeza que tiene, la enfermedad que tiene, a lo mejor son evidencias. Abraham tenía evidencias para no creerle a Dios, pero él decidió creerle en esperanza contra esperanza. Mire qué fe tan poderosa la que tuvo Abraham, que Abraham ya no tenía motivo para creerle a Dios, porque dice la Biblia que su cuerpo ya casi estaba muerto y él ya no tenía fuerza para engendrar hijos. Pero dice la Biblia que él le creyó por encima de lo que sentía. Está viendo que Abraham no lo controlaba lo que sentía. Dice la Biblia, sino que
aunque su cuerpo estaba medio muerto, él dice que se fortalecía en la fe. No dudó. Qué fe la de este hombre. Que este hombre, a pesar de que siente que ya no tiene la fuerza, no lo controlaba lo que sentía, lo controlaba la palabra que Dios le había dicho: serás padre de multitudes. Y mire, Dios no solo le dio un hijo, le dio una multitud. Le dijo: como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Dios no solo le dio un hijo, le dio miles. Hasta nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Gloria sea al Señor, aleluya. Cuando Dios le prometió a Isaac, le dijo a Abraham: Abraham, mira las estrellas, mira a ver si las puedes contar. Y Abraham, ¿cómo les iba a contar? Le dijo: ahora mira la arena. De día, y cuando dudes, mira el cielo en la noche. Y cuando dudes en el día, mira la arena. Alimenta tu fe de día y de noche. En la noche aliméntala viendo las estrellas, y en el día alimenta viendo las arenas que yo te prometí. Cuando Abraham veía el cielo, se sentía con duda, la fe se le aumentaba. Wow, ahí están las estrellas. Y en el día, la arena. Así será mi descendencia. Todos los días la fe de Abraham era alimentada. Gloria sea al Señor. Y lo que Dios quiere, mi amado hermano, que nosotros tengamos una fe como la de Abraham. Porque mire, todos los hombres en la Biblia agradaron a Dios por la fe. Amén. Abraham, Enoc, Sara, todos los hombres de la Biblia. Noé, dice la Biblia que estos hombres sacaron, dice la Biblia, fuerza de la debilidad. Escuche bien, fuerza de la debilidad. Mire lo que dice a través de la fe. Gloria a Dios. Hebreos 11, 33 y 34. Dice: porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, dice, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Mire, y dice: ve, por la fe. La fe te lleva a sacar fuerza de la debilidad. Cuando tú le crees a Dios, la misma fe te produce fuerza. Mire lo que dice: sacaron fuerza, dice, de la debilidad, se hicieron, amén, poderosos, fuertes en batallas. ¿Y a través de qué? A través de la fe. Hoy lo que Dios quiere, mi amado hermano, que nosotros tengamos fe. Gloria sea al Señor, aleluya. Mire lo que dice Hebreos 11:27. Por la fe, mire lo que dice: por la fe, gloria sea al Señor. Dice: por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando Moisés, dice la Biblia, dejó a Egipto, dice la Biblia que habitó 40 años en el desierto. Ahora, en ese desierto dice la Biblia que se sostuvo como viendo al invisible. La fe te sostiene en momentos difíciles. Está viendo la importancia que es la fe. Dice: ve, por fe se sostuvo en el desierto 40 años, sostenido como viendo al invisible. Es decir, que la fe, ahí me siento desanimado, pero la fe me detiene. Se sostuvo, dice la Biblia, como viendo al invisible. Usted sabe lo que es estar 40 años en un desierto, sostenido nada más por lo que creo. Ni siquiera Moisés, la Biblia dice que miró a Dios. Dice: ve, sostenido, dice, como viendo. No lo miraba, pero la fe le decía: Dios está contigo en este desierto. No lo veo, pero Dios está aquí contigo. Esa es la fe. Y cuando Moisés, y cuando menos acuerde, Dios se le aparece en una zarza. El Dios invisible se lo hizo visible y le dijo: Moisés, Moisés, te he llamado para que vayas a libertar a mi pueblo. Mi amado hermano, tenemos que andar por fe, no por vista. Mire lo que dice el Salmo, gloria sea al Señor. El Salmo, gloria a Dios. Salmo 27:13. David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mire, cuando una persona no cree, dice, viene el desmayo. Y esa palabra desmayo significa desaliento, desánimo. Hermano, ¿y cuánta gente desalentada en las iglesias? La pregunta es: ¿por qué? La fe. Mire lo que dice David. David dice: yo hubiera desmayado si no hubiera creído que iba a ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David primero pone el creer y de último pone el ver. Porque lo que usted ve, esa ya no es fe. Fe es creer antes de ver. Por eso la fe de nosotros va a ser probada. La fe de nosotros va a ser probada, mi amado hermano. Dice la Biblia que la fe es puesta a prueba. Porque si una fe no es puesta a prueba, no se puede ver si es fe verdadera o es una fe fingida. Por usted ver que uno dice: yo le creo a Dios, pero cuando llega ahí y uno tambalea, dice: oh, es que era la fe fingida, no era una fe verdadera. Entonces está viendo. Por eso la fe tiene que ser probada, dice, como el oro, que aunque perecedera, pero es mucho más preciosa. Oiga bien, mucho más preciosa que el oro. La fe probada es mucho más preciosa. El oro es probado con el fuego. Porque si alguien dice: hey, mira, te voy a vender esta cadena, déjame meterle el... No, ese oro es falso. Así es la fe va a ser probada. Mire, si hay algo que nosotros, aún incluso hasta para resistir a Satanás, tenemos que tener fe. Cuando Pablo habla de la armadura en Efesios 6, del 10 en adelante, habla del casco, del yelmo, y dice: sobre todo tomad, dice, el escudo de la fe,
para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El 9 dice: a cuál resistir firme en la fe. ¿Está viendo? Que la guerra que usted tiene es en la fe. Por eso Pablo dice: he peleado la batalla de la fe. Y Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Porque San Juan, primera carta de Juan 5:4 dice: la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Esta batalla es de fe, amados hermanos. Lo último, mire, lo que Satanás va a querer robarnos, yo esta es la conclusión que he llegado, es tu fe. Porque una persona sin fe está derrotada. Una persona sin fe está como un carro sin gasolina, no avanza. Porque la fe que puso en acción a Abraham fue la que creyó y la que obedece. Esa es la fe que agrada a Dios, la que se obedece. No es cualquier fe, es la fe que se obedece. Porque Abraham demostró que tenía fe, pero moviéndose. Esa es la fe que le agrada a Dios, la fe que se obedece. Porque si yo digo creo y no me muevo, por eso yo le puse el ejemplo con el hermano Juan. Si yo le digo al hermano Juan: ahí lo van a matar, ahí lo están esperando para matarlo, pero mire, yo tengo fe, váyase, que no lo van a matar, yo tengo fe. Y Juan me dice: Nahum, véngase. Yo le digo: no. Esa no es fe, mi amado hermano. La mayoría de nosotros muchas veces tenemos la fe, muchas veces una fe natural. Que mire, mucha gente dice: yo tengo fe, pero Dios quiere que la fe, dice la Biblia, verdadera viene por el oír la palabra. ¿Y sabe cómo dice la Biblia? Que Abraham, que todos los hombres, los héroes de la fe, alcanzaron buen testimonio. La fe a usted lo lleva a alcanzar buen testimonio. Porque cuando usted lleva 13 años, 14 años, dice: todavía el hermano ahí está dando testimonio. ¿A causa de qué? Que tiene fe. Le han venido pruebas, le han venido luchas, pero ¿qué es lo que lo ha mantenido? La fe. La fe te da testimonio de que verdaderamente le crees a Dios. Por eso Abraham, todos los héroes de la fe, dice alcanzaron buen testimonio. Dice que no, antes de ser traspuesto al cielo, tuvo testimonio. Es decir, que no sé cuántos años, dice que Enoc aproximadamente caminó 360 algo de años con Dios. Y en esos 360 años tuvo testimonio. Es decir, la gente: y ese hermano todavía es cristiano. Todavía es cristiano. Wow, tiene fe. La fe te da testimonio. Cuando la gente vea que llevas 4, 5, 10 años, 15 años y todavía ahí estás, testimonio. Después uno dice: quiero tener fe como aquel hermano. Aquel hermano estuvo 40 años y murió en la guerra. Murió ahí peleando. Y si uno ve: no, hay que tener fe como ese hermano. ¿Está viendo? La fe te da testimonio. Gloria sea al Señor. Póngase de pie, gloria sea al Señor. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Señor, gracias por esta palabra, Dios mío. Gracias, Padre, por esta palabra, Dios mío, santo en la gloria, que has traído a tu pueblo, Señor. Gracias, Dios mío. En esta hora te pido que bendigas a cada hermano, Dios mío, a cada persona que está presente. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Dios mío, porque yo sé, Padre, que tú nos has hablado, Dios mío, a través de tu palabra. Señor, gracias por esta palabra, Dios mío, que has traído a tu pueblo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra, Dios mío, tu palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, en esta hora, Dios mío, yo te pido por cada hermano, Padre, que le fortalezca. Mi amado hermano, no pierdas tu fe. Yo sé que muchos de ustedes Dios les ha hablado, muchos vinieron desanimados, pero ¿sabe qué? Esta palabra fue para ti. Esta palabra Dios te la envió, gloria sea al Señor, como agua de mayo. Esta palabra, amén, fue para tu alma, porque la palabra a su tiempo cuán buena es, como agua fría al alma sedienta. Hoy Dios, amén, quiere que tu fe crezca. No dudes del Señor. Dile: Señor, ayúdame. Como dijo aquel hombre: Señor, ayuda mi incredulidad. La fe, amén, amén, puede crecer pidiéndole ayuda a Dios. Dile: Señor, ayúdame a seguir adelante, Padre. Señor amado, te pongo este pueblo en tus manos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. A cada hermano, Dios mío, yo te lo pongo en tus manos, Espíritu Santo. Que seas tú, Padre de la gloria, incrementando, creciendo la fe en cada uno de ellos, Señor. Que este pueblo, Dios mío, Santo de la gloria, esté fundado en los principios de la palabra. Que este pueblo crezca en la fe, Dios mío. Que crea, Dios mío, Santo de la gloria, que tú eres el único Dios poderoso, que tú estás con nosotros, Dios mío. Padre de la gloria, bendice a cada hermano, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor amado. Quiero hacer una oración, amén, los que están en las cámaras. Si usted quiere aceptar a Cristo, dígale: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy te pido perdón y me vuelvo a tus caminos. Si usted hizo esa oración, que Dios me lo bendiga. Gracias, Señor amado. Te pido, Padre, por mis hermanos. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Póngase de pie, amado hermano. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios.